Hola, bienvenidos a todos una vez más. Mi nombre es Pamela Márquez, soy miembro del equipo de coordinación del foro. Esta es la tercera edición del Foro de la Red de Investigadores en Diseño que se realiza los días martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 1 de marzo del 2024. El objetivo es crear y consolidar una comunidad amplia, diversa e inclusiva de investigadores en diseño de alcance internacional. En total son 37 comisiones con 320 ponencias de docentes académicos profesionales de 23 países que presentan y comparten sus investigaciones y producciones, sus reflexiones y propuestas sobre el extenso campo del diseño desde una perspectiva multidisciplinaria. La red de investigadores en diseño cuenta con más de 1.000 miembros adheridos, instituciones y personas, y es coordinado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El foro es una actividad abierta al público, por eso primero se presenta cada expositor y al final se abre un espacio para responder preguntas si así surgieran en el chat o entre los expositores. Las Hum. comisiones del foro se graban y están disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del viernes 5 de abril. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la comisión del día de hoy, que es una comisión sobre educación, educación C, con la expositora Larissa Albuquerque, que nos conecta desde Brasil. Bienvenida, Larissa. Bendita. Olá, olá, obrigada. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Ah, deixa eu ver, só um minutinho. Deixa eu arrastar aqui para poder colocar a tela cheia, tá? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sí, estamos viendo. Tá bom. Então vamos começar. A pesquisa que eu vou apresentar para vocês brevemente, né, trata sobre o protagonismo no design amazonense, né, fala principalmente sobre as docentes da Universidade Federal do Amazonas, que é onde eu leciono, e as responsáveis pela pesquisa sou eu, né, professora Larissa, e a professora Sheila Mota, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, tá? Então, essa pesquisa, ela nada mais é do que um levantamento histórico, não apenas sobre é, o curso, né, de design aqui da UFAM, que ele não é um curso tão antigo, vamos dizer assim, ele é datado de 1987, tá? E principalmente busca trazer à luz as mulheres que fizeram parte de toda essa história de consolidação desse curso, né? O porquê disso? Porque quando a gente procura, ainda hoje, nas literaturas clássicas sobre design, não só no Brasil, mas também em alguns outros lugares do mundo, dificilmente você vai encontrar alguma coisa que falando especificamente sobre mulheres no design. Você consegue encontrar coisas falando sobre outros designers, geralmente do sexo masculino, e também, em alguns casos, você encontra também menções às designers como esposas de professores ou mulheres de algum designer, mas dificilmente falando sobre o trabalho dessa mulher especificamente, né? Salvo em alguns casos, como a pesquisa que já está sendo feita pela Escola de UME, né? Quer dizer, da Escola de UME, que eu esqueci o nome do site agora, e também o livro da Madalena Drost, que fala sobre Bauhaus, e alguns outros que falam sobre as mulheres da Bauhaus também, que não é o caso, que estão no Brasil, né? Pelo menos eu. Então, essa pesquisa também tinha como intenção tentar entender, né, por que, que as mulheres foram ocultadas nas páginas da história, principalmente aqui no Brasil e no Amazonas, que é mais escasso ainda o material sobre isso, tá? Então, por causa dessa ausência de revisão de produção artística feminina no passado brasileiro, né, ao final da pesquisa constatou-se que é necessária uma reflexão sobre gênero no design, principalmente aqui no Brasil, onde essas pesquisas elas estão bem embrionárias, vamos dizer assim. Tá? Como que a pesquisa foi desenvolvida? Né, dentro do contexto histórico da atuação feminina no âmbito do desenvolvimento acadêmico, né, de design no Amazonas, principalmente aqui na nossa escola, que é uma faculdade de tecnologia, tá? Onde o nosso curso de design está inserido, a pesquisa foi feita de maneira qualitativa, né? Onde foram feitos um apanhado de levantamento bibliográfico e documental, né? Foram consultados documentos da universidade e teve o caráter descritivo e exploratório.
Para coletar esses dados, principalmente com as próprias professoras entrevistadas, foi desenvolvido um questionário também com 27 perguntas, orientado de acordo com a metodologia de Gil. Das 11 professoras que nós temos aqui no curso de design, né, da Universidade Federal do Amazonas, tivemos 9 retornos. Por quê? Porque eu e a professora Sheila, por sermos as pesquisadoras, achamos por bem que nós não deveríamos participar dessa coleta de dados, né? Então, falando um pouquinho da fundamentação teórica, como é que aconteceu o ensino do design no Brasil, né? Tudo começou com o Instituto de Arte Contemporânea, em 1951, e daí o próximo passo que se teve foi a Escola Superior de Artes Plásticas da Universidade Mineira de Artes, em Minas Gerais, no ano de 1957. Daí, do IAC e depois da ESAP, né, surgiram a Escola de Arquitetura da Universidade de São Paulo, em 1962, e uma das pioneiras e mais conhecidas também, que é a Escola Superior de Desenho Industrial, em 1963, perdão, localizada no Rio de Janeiro. A partir daí foram surgindo várias outras escolas e universidades, né, de design no Brasil. Destaco aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1908. Por que eu destaco essas duas? Porque o curso da UFAM, que surgiu em 1987, perdão, ele se baseou no modelo da UFRJ e da UFPB. Por quê? Principalmente porque a UFRJ cedeu um convênio para que alunos da UFAM fossem estudar no Rio de Janeiro, e a Universidade da Paraíba, vamos dizer que foi o local principal de onde vieram os primeiros designers lecionar aqui em Manaus para a gente, tá? Então, foi a partir daí que surgiu o curso de design da UFAM. Outra coisa importante aqui, já falando do curso de design da UFAM, né, ele surgiu em 1987, teve seu primeiro vestibular em 1988, mas apenas em 1991 que teve a criação do departamento de design, porque antes o nosso curso ele contava com o apoio de vários outros cursos, principalmente com as engenharias, tá? Apenas em 92 o nosso curso teve a primeira designer brasileira aqui, que foi a professora Vânia Maria Batalha, só que ela era do Rio de Janeiro, tá? Por que ela veio parar aqui? Justamente por causa do convênio com a UFRJ. Em 95 a 2022, né, teve concurso para docentes também, e a partir daí começaram a entrar outros professores e professoras aqui no nosso departamento. Em 1998, foi reconhecido pelo MEC, né? Finalmente ele foi reconhecido como curso superior, e nesse mesmo ano entrou a nossa primeira professora egressa do curso, que é a professora Claudete Barbosa da Silva, que atualmente é Claudete Barbosa Rushval, tá? Em 2004 e 2007, esse nosso curso passa por uma reformulação. Em 2010, ele começa a contar com a criação do PET Design, que é o programa de educação tutorial que dá apoio aos alunos e alunas de design para que eles possam pôr em prática todos os conhecimentos aprendidos aqui na UFAM. E em 2017 surge o nosso mestrado profissional em design também. E em 2022 até 2024 a gente está aqui, como é que eu posso dizer, tentando viabilizar a criação do nosso doutorado, tá? Inicialmente, só para reforçar, como foi dito anteriormente no slide anterior, o nosso curso ele contou com o apoio de outros departamentos e profissionais oriundos de outras regiões do país, principalmente Rio de Janeiro e Paraíba. Tá? Aqui nós temos a lista dos professores que entraram desde então, contando comigo e com a professora Sheila. Tá? E são 18 docentes permanentes. Do total, 9 são homens e 9 mulheres. Tinham também duas outras substitutas à época que foi escrita a pesquisa, né? Que hoje em dia, infelizmente, não fazem mais parte do nosso quadro. Tá? Então, nós seríamos, no caso, 9 homens e 11 mulheres na época, mas não é mais esse número. Tá? Então, quando a gente fala das docentes da UFAM, tudo começa quando nosso curso é criado com a idealização da professora Isabel Falcão do Rego Barros. Embora ela fosse engenheira civil, ela foi quem idealizou a necessidade do curso de design no Amazonas. Tá? Então, foi ela que fez esse link inicial para trazer o curso para cá. Depois dela, veio a professora Vânia Batalha, né, que veio do Rio de Janeiro, como dito. Depois ingressou a professora Germana Duarte, depois professora Claudete, que foi a nossa primeira egressa, que se tornou professora, professora Patrícia, professora Carla, Franciane, Sheila, Magnólia, eu, e por último agora a Thaís, que é
pós-doutora, né? E, além disso, foram pesquisados também, né, além das nossas próprias professoras, né, procurou-se por pesquisas que relatem temas sobre designers brasileiros. Foram encontrados apenas 12 registros entre artigos, sites e blogs e livros também, né? Mas nunca especificamente falando sobre o assunto mulheres designers. Sempre cita um nome aqui e fala uma coisinha. Sobre designers amazonenses, foram encontrados apenas 2 registros, que um é o livro, que foi publicado aqui na própria UFAM, falando sobre o nosso curso, e um site, mas nenhum deles trata especificamente sobre o assunto, só apresenta as pessoas e quem são elas, tanto homens quanto mulheres. E, por último, quando se procurou por professoras amazonenses de design, não foram encontrados registros. Tá? E aí a gente já começa a perceber que falta como é que eu posso dizer, um apanhado teórico, né? As professoras, né, para a gente tentar entender por que esse cenário acontece aqui no Amazonas especialmente, mas a gente sabe que essa realidade não é apenas aqui. Né? No primeira parte do questionário, foram perguntados os dados pessoais de cada docente, só que por questões éticas, né, cada docente recebeu um código, o FAM, mais um número para que eu pudesse fazer esse apanhado, né, de números para poder apresentar aqui para vocês. Tá? Então, quando se pergunta a naturalidade das professoras, 67% são do Amazonas e 33%, né, são do Rio, no caso é da Paraíba. Eu coloquei errado aqui, tá? Porque a professora já Sinto muito, mas acabou há uns minutos já seu tempo. Se você quer fazer só uma conclusão. Tá. Então, só concluindo aqui, eu vou pular para a parte mais importante, né, que era sobre gênero, perdão que eu não estava vendo aqui, né, quando as docentes foram questionadas sobre sua opinião pessoal quanto à área de atuação, escolha e contribuição feminina do design no Brasil, né, elas falaram que percebem que a linguística é a área que possui mais mulheres. Perguntou se elas acreditavam que estava relacionado com o sexo biológico, algumas responderam que não, né? Perguntou se elas acreditam que as mulheres enfrentam maiores dificuldades, foi dito que sim, e se elas conhecem os trabalhos que as colegas desenvolvem na universidade, né? Algumas disseram que sim, mas a maioria não. Se conhece o trabalho dos colegas de instituição, a maioria falou que sim. Se acredita que a plataforma Lattes supre, né, essa demanda por pesquisas sobre mulheres, a maioria falou que sim, algumas falaram que não é a intenção da plataforma Lattes tratar sobre isso. E se elas acreditam que publicações sobre mulheres são necessárias, e esmagadoramente 67% respondeu que sim. Então, só para fechar aqui, eu vou colocar as seguintes perguntas, né, que ficaram no final. Por que o trabalho dessas e de outras mulheres ainda se encontra de difícil acesso, né, quando a gente procura por designers brasileiras, principalmente amazônicas, e qual o porquê dos seus trabalhos não estarem sendo divulgados de alguma forma, ou ao menos a contento. Tá? Então, a partir daí, a gente percebe que falta um levantamento bibliográfico e documental que traga o resgate histórico da atuação feminina no design amazonense, no design brasileiro, no design em geral no mundo, e que se percebe a necessidade por essas publicações. As referências bibliográficas, e meu muito obrigado e perdão por ter passado do tempo um pouquinho, gente. Sin problema, obrigada Larisa. Vamos a continuar ahora desde Guatemala con Angli Enríquez Cabrera. Excelente, muchísimas gracias. Les Muchas presento a continuación el documento. Listo, ¿me confirman si ya pueden verlo? Sí, se ve Sí. perfecto. Excelente, les agradezco. Muy bien, mi nombre es Angeli Enríquez Cabrera. Pertenezco a la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura y Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lo que voy a presentarles a continuación son los resultados de una investigación realizada que habla acerca de la influencia del diseño curricular en el plan de estudios de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Planteo inicialmente el tema de la investigación como una pregunta porque al final lo que busca los resultados de esta investigación es generar nuevas líneas de pensamiento. Así que vamos a iniciar con los resultados de esta investigación, partiéndolo en 3 puntos que iré tratando a lo largo de este tiempo. Perdón, me voy a colocar por acá un temporizador para tenerlo también a la mano. Muy bien.
Primero vamos a hablar acerca de la investigación, puramente el diseño de la investigación que se consideró para poder obtener estos resultados. Luego en el punto 2, algunos cuestionamientos, ¿verdad?, que se pueden plantear desde la investigación y los resultados que se plantean, además de ciertos cuestionamientos que me gustaría que pudieran surgir a partir de la lectura de estos resultados. Y por último, algunas reflexiones que se pueden obtener a manera de conclusiones gracias a los resultados que fueron recopilados. En cuanto a la investigación puramente, si hablamos del diseño de la investigación y el tipo de la investigación, esta fue una investigación no experimental longitudinal que fue evaluada por cohortes. Se evalúa propiamente el diseño curricular de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala a partir de dos momentos. El año 2004, que es cuando surge la licenciatura como tal, y luego en 2011, que es su primera adecuación curricular. Esto para facilitar en algún punto que la licenciatura en diseño gráfico, su diseño curricular pueda variarse o readecuarse a través del tiempo. El alcance que tuvo la investigación es un alcance correlacional a través de la identificación y evaluación general de variables del diseño curricular específicamente y cómo éstas inciden en los ejes centrales del plan de estudio de esta licenciatura en diseño gráfico para la única universidad pública de Guatemala, que en este caso es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los dos puntos que se ubican en el tiempo, como les mencionaba, es el año 2004, que es cuando surge la licenciatura. Anteriormente existía únicamente un técnico en diseño gráfico. A partir del 2004, entonces, se da esta adecuación curricular en la que se consolida puramente la licenciatura en diseño gráfico. Para el año 2011, en cambio, se hace una reestructuración curricular en la que se reevalúan, de acuerdo a los contextos sociales de la época, ¿verdad?, cuáles eran los requerimientos del mercado laboral para poderlos aplicar a la red curricular y el plan de estudios de la licenciatura. Hasta la fecha, la licenciatura en diseño gráfico utiliza el pensum que fue aprobado a partir del año 2011. El enfoque de la investigación es un enfoque mixto que busca a través de la interpretación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos llegar a ciertos resultados que pueden servir como base para futuras readecuaciones, que es lo que se espera en este plan de estudios, que si lo analizamos de esta manera, desde el 2011 no ha sufrido cambios directamente en la red curricular. Muy bien. Dicho esto, en cuanto a la investigación, los objetivos que fueron planteados para la misma son, como objetivo general, establecer y analizar los factores del diseño curricular y la influencia presentes en la elaboración del plan de estudios de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el fin de propiciar futuras readecuaciones en esta red curricular. Los objetivos específicos, por su parte, partiendo de este objetivo general, son en primera instancia explorar la influencia del diseño curricular desde todas estas teorías que existen del diseño curricular a través del tiempo como disciplina para la identificación de los elementos más importantes que están presentes en el establecimiento y reeducación de los planes de estudios de los años 2004 y 2011 respectivamente. Y por último, identificar qué factores son los más relevantes y efectivos del diseño curricular y cuáles de ellos prevalecen, influyen e inciden en la readecuación de un plan de estudios para diseño gráfico puramente. Obviamente se toma como ejemplo, por así decirlo, o como muestra la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero esto no exime, digamos, que los resultados de la investigación puedan ser extrapolados a otros planes de estudio de diseño gráfico en cualquier universidad. Los ejes centrales que analiza la investigación y que se van desarrollando a través de los resultados parten en cuatro ejes principales. Primero, desde el diseño curricular, que es la base fundamental, considerando los fundamentos, las teorías y principalmente un hallazgo entre la evolución del diseño curricular desde su concepción de lo que plantea Franklin Bowyer, por ejemplo, a inicios del siglo XX y las últimas tendencias que existen en cuanto a teoría del diseño curricular para el siglo XXI. Acá se mencionan algunos autores como Franklin Bowyer, Ralph Tyler, Hilda Taba, Robert Gagné, entre otros. Además de ello, el diagnóstico de necesidades y la práctica profesional, ¿verdad? ¿Qué se considera desde la práctica profesional para el diseño curricular y qué influencia tiene esto en los planes de estudio para el diseño gráfico? Luego se considera los criterios de la División de Desarrollo Académico, que es algo puramente ligado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta división establece, ¿verdad?, en el desarrollo académico de cualquier carrera, cuáles son los aspectos que deben considerarse a la hora de plantear un plan de estudios. En este caso se consideran aspectos planteados por la DDA como definiciones del currículo, concepciones curriculares, estilos curriculares, diseños curriculares y planes de estudio que son aprobados por la universidad pública. Luego tenemos el tercer eje que corresponde directamente al plan de estudios de la Escuela de Diseño Gráfico y en este caso se consideran aspectos como la base filosófica, la base legal, también para poder establecer el plan de estudios, fines de unidad, los fines que tiene la unidad académica desde la Facultad de Arquitectura y su escuela, estructura organizacional, enfoque y modelo curricular, perfiles de ingreso y egreso, líneas curriculares, descripción de niveles y áreas y por último el pensum de estudios directamente. Por último y no menos importante, la parte del mercado y el contexto. Esta parte es el aporte más importante que nos puede dar los resultados de la investigación porque para cualquier readecuación curricular
que considera el diseño gráfico, siempre es indispensable considerar los aspectos contextuales o del mercado. En este caso, se analiza a través de 4 dimensiones. En primera instancia, la dimensión social y política del lugar en donde se va a implementar este nuevo plan de estudios, la dimensión cultural, que evidentemente tiene incidencia también en el plan de estudios de lo que se le va a enseñar a los futuros profesionales en diseño gráfico, la dimensión técnica, acá hablamos puramente de cuestiones del qué hacer del diseño gráfico, y la dimensión prospectiva, ¿verdad? Considerando cuáles son los futuros prospectos que verán nuestros profesionales como una oportunidad a través del tiempo. Ahora pasamos a la parte de los cuestionamientos. Como les decía, el objetivo de los resultados que se presentan en la investigación, más allá de presentar los resultados y el análisis puramente de esta muestra, que es la licenciatura en diseño gráfico, busca que planteemos nuevos cuestionamientos acerca de la evolución del diseño gráfico a través del tiempo, el contexto social y cómo esto incide en los planes de estudio de cómo enseñamos a nuestros estudiantes y, por último, nuestro quehacer como docentes. En el caso de la evolución, uno de los planteamientos más importantes puede ser qué importancia tiene para futuros procesos de adecuación curricular el análisis de la evaluación de los planes de estudio a través del tiempo. Cómo, a través del análisis del diseño curricular y su influencia a través de su planteamiento desde principios del siglo XX hasta las últimas teorías del siglo XXI, pueden incidir propositivamente en la evolución de un plan de estudios de cualquier universidad en temas de diseño gráfico. En cuanto al contexto social, considerar específicamente qué factores del contexto social contemporáneo deben considerarse siempre de manera prioritaria para un diagnóstico de identificación de los temas más importantes a utilizar en un plan de estudios nuevo para la formación de profesionales. Luego, ¿cómo incide la formación académica en el ámbito social contemporáneo? A partir de estas propuestas nuevas que podríamos plantear para un plan de estudios, ¿cómo incide esto en el ámbito social? Obviamente, de donde los estudiantes van a ejercer su profesión como diseñadores gráficos. Y por último, y no menos importante, algo mucho más personal, desde la docencia, ¿qué importancia tienen las bases teóricas del diseño curricular en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje de la educación superior? ¿Y cómo podemos garantizar desde el desarrollo correcto de un plan de estudios desde nuestro ejercicio docente? No solo es cómo queda escrito, por ejemplo, un plan de estudios desde la red curricular, sino cómo en nuestro quehacer docente, en las distintas asignaturas que comprenden el plan de estudios, podemos evidenciarlo. En el caso de la Escuela de Diseño Gráfico, puramente es a través de un modelo por competencias. Entonces, ¿cómo podemos implementarlo desde los contenidos que enseñamos en nuestras clases? Ahora, para ir finalizando con esto, algunas nuevas líneas de pensamiento que se busca, ¿verdad?, que puedan originarse a partir de los resultados de esta investigación, son, en primer lugar, cuestiones como desafíos del diseño curricular en la educación virtual, que es algo que definitivamente debemos considerar a partir, ¿verdad?, de estos contextos post-pandémicos que nos dejan, ¿verdad?, una enseñanza muy importante acerca de la virtualidad y cómo podríamos tener estos retos de, por ejemplo, desarrollar competencias no en un aula en la que vemos al estudiante y sabemos cómo se desempeña, sino que algo a través de medios digitales o virtuales. Entonces, definitivamente es algo que debe surgir como una nueva línea de pensamiento y que a través de los resultados de la investigación podríamos considerar como unas nuevas líneas de pensamiento, nuevas investigaciones, ¿verdad?, que puedan propiciar estos espacios. El mercado laboral contemporáneo y su incidencia en la toma de decisiones académicas, el uso de las inteligencias artificiales también, por ejemplo, ¿verdad?, de la mano de la tecnología como herramientas de apoyo curricular y de enseñanza-aprendizaje. Y por último, también alguna nueva línea de pensamiento que pueda surgir a partir de los resultados de la investigación es el diseño curricular en la educación superior tradicional versus las escuelas de negocio, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene estudiar un plan de estudios de un currículo puramente formado para obtener un título de grado versus lo que se ofrece hoy por hoy en las escuelas de negocios en el mercado? Muy bien. Algunas reflexiones que estas pues ya las he comentado a lo largo de esta pequeña presentación. Y por último, ¿verdad?, les dejo mi correo electrónico si ustedes desean leer directamente la investigación y que a partir de esto pues podamos generar estas nuevas líneas de pensamiento. Agradezco muchísimo el espacio y gracias acá por la notificación del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muy buena presentación. Vamos a continuar ahora desde México con Francisco Javier de la Torre. Gracias, Pamela. Hola a todas y a todos. Voy a compartir Bien, pantalla. estamos escuchando y viendo bien. Muy bien, ahí ya se ve la presentación. Ahí está completa, ¿cierto? Perfecto, cuando quieras. Muy bien, ahora arranco. Bueno, pues gracias a todas y a todos los coordinadores por el evento. Lo que quiero compartirles, más que resultados, en realidad es como la semilla de un proceso que estamos tratando de empujar acá en la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente en uno de sus 5 campus, el de Azcapotzalco, en la División de Ciencias
y artes para el diseño. Y lo que quiero contarles son tres cositas. Uno, en qué momento llega esta inquietud por autocuestionarnos lo que estamos haciendo. Dos, qué tensiones reconocemos que han estado estructuralmente en nuestra trayectoria. Y tres, qué oportunidades ofrece este contexto, ¿no? Entonces, en 2 diapositivas voy a intentar compartirles estas primeras ideas, esperando que logren algún sentido. Entonces, lo primero, quiero colocar una línea temporal, nada más para contextualizar y decirles que la fundación de la UAM empezó acá, de la universidad, fue acá en el 74. Ahí arranca, estamos cumpliendo 50 años, es un año importante para la universidad. Específicamente a nivel de posgrado, el diseño, empezó a aparecer algunos esbozos desde los 80, muy acotados a ciertos grupos académicos que empujaban ese nivel de formación, pero que fue hasta el 95 donde ya se conforma como una estrategia institucional de un posgrado en diseño que lanzó distintas líneas. Así funcionó 20 años hasta que en el 2015 logró consolidarse o diversificarse, mejor dicho, los planes y programas de estudios en 6 posgrados distintos con niveles de maestría y doctorado y algunas especializaciones. Es desde 2015 que en lo general estamos operando los mismos planes y programas, alguna excepción por ahí, y por lo cual nos empezamos a cuestionar la pertinencia de aquel proyecto del 2015 hoy, ¿no? En 2024. Hay 2 elementos clave en esa historia de los posgrados en diseño. El primero es un documento que sale, un planteamiento interno aquí en la universidad en el 88, que es una propuesta llamada la cuarta área del conocimiento, que en general fue posicionar al diseño al mismo nivel que las ciencias sociales, las biológicas, las ingenierías, etcétera, ¿no? Que la universidad contara con esa cuarta área del conocimiento de manera importante. Y ahí apareció esto del modelo general del proceso de diseño, que ha sido durante todos estos años el punto de referencia para los procesos formativos que tenemos en la universidad, formativos en diseño, ¿no? Es decir, hay un modelo de cómo enseñar y desarrollar diseño propio de aquí de la UAM Azcapotzalco. 4 añitos después sale una segunda publicación relevante que titularon Contra un diseño dependiente, un modelo para la autodeterminación nacional, y era toda la agenda local, regional, contra las influencias principalmente anglosajonas, pero en general europeas, ¿no? Era colocar en la institución, en el nivel tanto de licenciatura como de posgrado, que el diseño tenía que reconstruirse desde la realidad propia. Pues así nos fuimos, y más bien hemos operado todo eso. Insisto, aparecieron estos 6 posgrados en 2015, uno nuevo en el 2023, el año pasado, y hoy estamos imaginando un nuevo posgrado llamado Diseño para las Transiciones. No tenemos exactamente claro cómo todo este paquete pueda funcionar con un solo propósito, una sola gran estrategia. Pero en eso estamos. Y el contexto además tiene un gobierno de izquierda en el país que tiene muchas cualidades, pero también nos ha apretado en muchas otras. El planteamiento de la austeridad general nos ha llegado, y también la idea de redistribución de los recursos, por supuesto que en algún momento nos impacta acá abajo, ¿no? El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías también, con un nuevo modelo de formación a nivel posgrado, genera aperturas interesantes, pero también exclusiones que de repente nos ponen a temblar. Y aquí mismo en la UAM, en la universidad, una disputa entre mantener nuestra autonomía como una universidad autónoma, pero luchar por una suficiencia presupuestaria. Entonces, todo esto es un contexto que a nosotros nos pone a pensar de manera crítica. Déjenme entonces ir a la última diapositiva. En este contexto aparecen al menos estas 4 tensiones que reconocemos. La primera es sobre la posición del diseño, es decir, siguen jalando visiones empresariales, visiones más de corte de mercadeo y de ganancia,
contra otras que apuntalan más a las preocupaciones sociales y ambientales. Una segunda, entre la urgencia por atender o alinearse a las grandes agendas globales como los ODS, por ejemplo, versus algunas que continúan con enfoques originarios como lo que les mostraba del modelo general, la cuarta era del conocimiento, diseño contradependiente, etc. Una tercera tensión es la permanente, necesariamente, evaluación de corte más punitivo en el presupuesto, ¿no? Entonces, cumple ciertos indicadores, se mantiene el presupuesto, si no, hay que reducir. Versus la capacidad de experimento de un proyecto autocrítico, que eso es lo que queremos ahorita más apuntalar y desarrollar. La última y cuarta tensión tiene que ver con una tendencia negativa de ser un actor pasivo que ejecute instrucciones, a más bien consolidarse como un actor activo que también propone agenda. Esas son tensiones generales que hemos encontrado y que por lo tanto consideramos un gran error si visualizamos a la evaluación de posgrados, del nivel formativo a nivel posgrado, como un asunto estático y netamente cargado de datos estadísticos nada más. Creemos que la propuesta debe ser reconocer estos procesos evaluativos o a través de esos procesos las diversas condiciones pasadas y presentes para poder proyectar cierta transición. Entonces, nosotros hablamos de memoria, empezamos a decir que debemos reconocer la fuerza que tiene la memoria en estos 50 años, la discusión sobre la base epistemológica, las tensiones entre las visiones y los modelos de gobernanza que tenemos en la universidad. Todo esto, toda esta complejidad y nivel alto de tensión, creemos que es el contexto indicado para actualizar el proyecto de diseño. Ya no estoy moviendo mi puntero, pero acá anda. Es decir, revisar estos dos insumos que fueron allá en los 80s la punta de lanza para decirnos qué estamos haciendo con la formación en diseño, insisto, tanto en nivel licenciatura o grado como posgrado, para traerlo a una perspectiva crítica de visión de futuro. Específicamente en los posgrados, y con esto cierro, estamos trabajando a través de una lógica de formalización de procesos de planeación y de planificación. Algunos elementos que nos permitan comenzar a sentar esta discusión. Y esos elementos empiezan a ser, primero, siempre la comunidad y las personas están en prioridad. Dos, la cultura de planeación y evaluación, como les decía, importa porque son los insumos que nos permiten asentar las ideas. Y tres, la vinculación interna y externa nos importa mucho, un poco el ejercicio de aquí está en ese sentido. Y un cuarto que queremos posicionar en la formación de posgrado en diseño como la vanguardia teórica y metodológica en temas complejos o abordaje a problemas relevantes, al menos aquí en nuestra institución. Y con esto cierro, Pamela. Muy bien, muchas gracias Francisco por tu presentación. Vamos a continuar ahora desde Argentina con María Belén Franco, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, se ve perfecta ya la presentación. ¿Está la pantalla completa que yo no la veo? Todavía no. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, me presento, yo soy Belén Franco, soy diseñadora industrial, docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Me encontraba en muchos de los relatos recientes que iban mencionando Francisco, Larisa, porque tenemos varios puntos en común como institución. En esta oportunidad voy a compartir, yo estoy haciendo mi tesis doctoral en Estudios Sociales de América Latina, en Socioantropología de la Educación, y la misma aborda o estudia a los profesionales del diseño en sus experiencias formativas en la institución en que trabajo y posteriormente en las prácticas laborales, cómo construyen sentido en base a esas experiencias. Yo estoy trabajando con método etnográfico, ¿sí? Donde la idea es hacer un estudio de un proceso y entender cómo se van relacionando y vinculando diferentes dimensiones sobre una problemática concreta.
En este caso, el recorte es en la ciudad de Córdoba, son profesionales de la ciudad de Córdoba, de una universidad pública y específicamente del diseño. Y dos conceptos que estructuran este estudio tienen que ver con el de la vida cotidiana, que es cómo estos sujetos van a reproducir acciones en el marco de una estructura social, y cómo van a construir sentidos para las prácticas que tienen lugar en esa estructura. Y trabajé con entrevistas a los profesionales, a los docentes, a no docentes, a docentes del posgrado, observaciones y revisión documental. Y esto es como un poco la cocina, ¿no? Muestro una malla donde yo nucleé, entramé, digamos, datos que iba obteniendo de todos estos referentes con los que trabajé. De ahí surgieron muchos disparadores. Es como que se abren muchas puertas, pero no cierro ninguna. Y en esta oportunidad, lo que surge tiene que ver con la cultura institucional, es decir, de esas dimensiones que yo mencioné. Estudié la dimensión social, la dimensión disciplinar, tanto en la formación como en el trabajo, dentro de un espacio determinado y de un tiempo determinado. Pero lo que llama la atención es la pregnancia que tiene la institución en estos sujetos. Y yo solo voy a trabajar 3 de todos los sujetos, voy a acotar referencias de base a estos 3 sujetos. Por ejemplo, uno de ellos es Matías, donde desde sus relatos, desde sus experiencias formativas en la institución, hemos detectado mojones, ¿no? Yo llamo así. Esta persona empezó a cursar al inicio de la carrera, que se empezó a dictar en el año 90, o sea, es bastante joven la carrera. Y él reconoce que en ese momento había finalizado, o estaban volviendo las personas que habían padecido la dictadura argentina, la última dictadura. Entonces, era como vedada la palabra proceso de diseño, que hoy nos es tan cotidiano. Decir proceso tenía un peso muy fuerte. Entonces, en su cursado, era una palabra que no se podía usar. Eso le significó un fuerte cambio en lo discursivo, ¿verdad?, a Matías. Otra cuestión es que él fue estudiante de los primeros años de la carrera, entonces él detectaba un alto grado de improvisación. No existían documentos donde digamos, en la gestión de la institución quedara registrado qué contenidos iban a dar, de qué manera, etc. Entonces era una improvisación constante en cada clase. Ni hablar de que no gozaban de internet, no había televisores en la facultad. O sea, estamos hablando de que en estos 30 años ha cambiado muchísimo. Y él se queda con la palabra de improvisación. Entonces va reconociendo diferentes etapas en la historia de la institución, porque luego él es docente en la actualidad, pero habla de que era bien difícil cursar esos primeros momentos. Otra profesional con la que trabajamos es Pamela, donde sus mojones refieren a que su cursado fue muy sacrificado, con mucha dedicación, y eso va ligado directamente a esta desorganización que había en la carrera. Si se fijan, ella cursa entre el 1996, ¿sí?, hasta mediados del 2000 aproximadamente. Es una carrera que viene discontinuada y que después abandona y no abandona, deja 2 años y termina posteriormente con su trabajo final, que es lo que más dificultad le trajo. ¿Qué pasó? Ella recuerda que cuando comienzan a documentarse las prácticas docentes, los contenidos, hay una estructura, un cronograma, empieza a organizarse un poco la cursada. Por eso es que ella dice: los papelitos trajeron orden. Estos son lo que llamamos términos nativos, ¿no? Cómo los informantes nuestros van denominando o recordando la experiencia. Y otra cuestión que es muy significativa en diferentes sujetos del estudio tiene que ver con el espacio físico, cómo ese edificio iba condicionando el espacio en donde cursaban los de diseño industrial y el espacio donde cursaban quienes hacían arquitectura. Entonces su curso en total llevó 11 años y hay algo que me llamó mucho la atención a mí, que en su relato experiencial surge la cuestión de género como una distinción entre ella y sus compañeros. Y el tercer caso que voy a comentar, de todos los que trabajé, es Gaspar, cuyos mojones significativos
tienen que ver con, esta es una persona que abandonó la carrera, ¿no? Entonces, como esa institución, de alguna manera, para él fue repelente. Él tuvo un cuestionamiento de un docente donde él distinguía un sesgo sobre él respecto a otros compañeros, entonces a partir de ahí para él hay un quiebre, porque detecta que hay preferencias, competencia, y eso sumado a la desorganización que él viene leyendo en este proceso, él cursa ahí entre el 2000 y el 2005, que si bien la carrera venía organizándose, para él había aún desorganización, hace que él deje la universidad pública y pase luego a finalizar en una privada. Lo interesante es que él había también combinado con una carrera de ingeniería en otra universidad pública, entonces su recorrido y su transición viene un poco nutrida de todo eso, en la actualidad, al recorrer su experiencia formativa. Y esto es un poco la historia de la carrera, revisada y contada desde los informantes principales, donde desde el relato logro identificar, ¿verdad? Los primeros 5 años, del 85 al 90, yo denomino gesta ese momento, y después los actores nos empiezan a dar cuenta de que es un periodo que es la implementación, esta que vivió Matías, de la improvisación total. Luego viene como el ajuste, donde se van revisando prácticas, pero hay aún hay desorganización. Entre el 2002, quizás hasta el 2012, esa década es lo que se denomina para afuera la consolidación. Y por último, en la actual, podemos hablar de una etapa de revisión. ¿Cuáles son las recurrencias respecto a lo institucional sobre la experiencia de estas personas? El espacio físico, ¿sí? Es decir, la cultura material, marcaba cada práctica, cada experiencia, materializaba esos sesgos que ellos manifestaron y también los espacios donde gozaban de libertades, los de diseño. Había improvisación y eso también se vio en la infraestructura, en la cultura, en la parte material de la facultad, cómo se iban otorgando estos espacios físicos para cada carrera. Y otra denominación nativa es lo del cursado rústico que remitieron otros informantes. Esa rusticidad tenía que ver con la desorganización de la institución y cómo hacía mella en esos sentidos construidos por los referentes. Y después las singularidades, que son esas particularidades que puede ir viendo en estas personas. Matías pudo asociar toda su experiencia formativa de las 3 carreras que él cursó, de las 3 experiencias universitarias, desde lo sensorial. Es una persona que remite a los sentidos y a las emociones. Entonces su relato estaba enfocado desde ahí. Mientras que Pamela explicitaba estos padecimientos o situaciones de desigualdad referente al género, como en su relato descriptivo, manifesta una objetividad. Pero sí se leía ese trato desigual de docentes que también lo había manifestado Gaspar. Y Gaspar, que no se halló en ese desorden, entonces él retomó los estudios en una institución privada y después se convirtió en docente de esa institución privada. Entonces, en base a estos relatos que puedo compartir, se abre otra puerta y es la de la importancia de la dimensión institucional en las experiencias formativas de los sujetos profesionales y cómo eso, que es el paso a seguir, tiene un impacto directo en las prácticas profesionales. Entendiendo María que Belén, sí. se cumplió hace unos minutos el tiempo, no sé si querés Perdóname, no te veía concluir. en pantalla. No, este es el cierre. Les agradezco el espacio, ¿sí? Eso era todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Después, si querés agregar algo más, al final lo podemos hacer. Sí, a mí, ahí se prendió mi cámara, no se estaba prendiendo, pero había levantado la manito. Muchas gracias, Belén. Muy interesante lo que nos contás sobre tu proyecto. Si hay algún comentario, alguna pregunta que le quieran realizar, tienen el chat a disposición. Vamos a continuar ahora con Aldi Grandés Guevara desde Perú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Permítame, voy a compartir pantalla. Bien, ¿Me confirman si se evidencia, por favor? ya se está viendo. Gracias. Bien, voy a presentar los resultados de una investigación de tesis doctoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que lleva por título Influencia del aprendizaje basado en problemas en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de una institución de negocios acá en Perú. ¿Cuál es el objetivo general? Determinar la influencia de la aplicación del aprendizaje basado en problemas como metodología en el desarrollo del pensamiento crítico.
Para esto, tengamos en cuenta algunos datos muy importantes y relevantes según la investigación que realicé. El primero es que el pensamiento crítico permite afrontar no solamente cuando el estudiante egresa para tener, en este caso, un desarrollo profesional, sino también en la vida diaria. Y tengamos en cuenta que actualmente los cambios vertiginosos que tenemos en la sociedad determina o permite pues, que estos estudiantes tengan que enfrentarse a ciertas situaciones. Importante también el tener que desarrollar en los futuros profesionales desafíos propios como toma de decisiones y también tanta información que nos encontramos actualmente, pues tienen que saber seleccionar cuál es la adecuada y la pertinente. Este punto de acá me pareció muy importante. Es una investigación del 2017 donde se evidencia que hay un vacío en la formación de los docentes. Se les preguntó a los docentes qué entienden por pensamiento crítico y muchos de ellos no tenían claro qué era. Si no tienen claro qué es pensamiento crítico, pues cómo podrían desarrollarla. Entonces, es una de las razones por las cuales se presentó esta investigación. ¿Cuál es la metodología? El enfoque fue cuantitativo, una investigación experimental de, en este caso, diseño cuasi experimental. Se trabajó con dos grupos, grupo control y grupo experimental. La muestra fue de 149 estudiantes, donde se aplicó 11 sesiones de aprendizaje con la metodología ABP. Y para poder determinar, en este caso, causa-consecuencia, pues se aplicó una encuesta de pretest con post-test en ambos grupos. ¿Qué es lo que se midió en el pensamiento crítico? Se determinó para esto las dimensiones planteadas por Fazione en el 2007. Estos son las seis dimensiones: identificar el problema, definir contextos, enumerar opciones, analizar razones explícitamente, analizar razones, enumerar razones explícitamente, y la ejercitación y regulación, que bueno, que algunos autores lo llaman como la parte metacognitiva. Y bueno, lo importante aquí es cómo se planificó el ABP. Para esto se estudió, se investigó varias teorías y finalmente para nuestro contexto se aceptó la de la Universidad Politécnica de Madrid, que en el 2008 nos plantea una secuencia de pasos. ¿Cuáles son? 5 pasos. Esto es como parte de la planificación. La primera es seleccionar los objetivos. Quiere decir que el docente tiene que buscar cuáles son los objetivos acorde a sus temas, acorde a su programación. Escoger situaciones problemáticas, orientarse también en el paso 3 en este caso a los grupos, porque se trabaja de manera colectiva. Para un nivel superior, por ejemplo, es fundamental para poder desarrollar ciertas habilidades. El punto 4 es establecer tiempos, organización de los estudiantes para que puedan resolver el problema y luego organizar las sesiones a nivel individual y también grupal. Esto es para el docente. Ustedes verán en la siguiente parte de la tabla cuáles son las características. Y luego de esto, ¿qué viene? La aplicación. ¿Cómo se va a aplicar? Para poder aplicarse, se tomó el modelo de Morales y Landa. Esta secuencia de pasos es lo que el estudiante tiene que realizar en cada una de las sesiones una vez que ya está planteado y ya está programado, en este caso, la metodología. Primero, tiene que analizar el escenario del problema. Acá tiene que verificar, comprender a través de la discusión en equipo. El paso 2, realizar lluvia de ideas, saber listar, someter a una evaluación para que puedan buscar hipótesis, teorías. En cierta manera, tienen que ver la manera como van a solucionar el problema. Hacer un listado de aquello que conocen, porque los temas no es que sean totalmente ajenos, ¿no? Es como una especie de buscar los saberes previos, hacer una lista de aquello que ya conocen, que necesitan, en este caso, solucionar en el punto 5. En el paso 6, definir cuál es el problema. Acá consiste en buscar claramente cómo van a buscar comprobar en el equipo, ya se genera un poco más la profundidad. Obtener la información, que involucra organizar la información, buscar fuentes confiables, luego la presentación de los resultados. Acá en este punto final es donde ellos van a tener que hacer la presentación en plenarias, de preferencia, de la aplicación del ABP. Y bueno,
Luego de la aplicación de las 11 sesiones, les comento los resultados. Los resultados evidenciaron que la metodología BP fue muy significativa en el pensamiento crítico de los estudiantes sometidos al experimento. Se concluyeron que estas 11 sesiones tuvieron un efecto significativo. El curso en el cual se aplicó, el curso Técnicas e Instrumentos de Investigación, para esto se aplicó en la parte de proceso y también en la evaluación. Y para que se noten las diferencias, acá tenemos una tabla donde, como les había mencionado, ahí está, tanto el grupo control como el grupo experimental, de manera general en el pensamiento crítico, la media aritmética lanza que el grupo control tiene 75.5 puntos y en el grupo experimental se llegó a 120.1. En el caso de las dimensiones, hay algunas dimensiones que han sido, digamos, los resultados un poco más notorios a diferencia de otros. Por ejemplo, en la identificación de problemas, estuvimos en 13.6 y luego de aplicado el experimento se llegó a 20.4. En la definición de contexto, de 12 se llegó a 22. Y así vamos a observar que en algunos casos hubo una tendencia un poco mayor o menor, dependiendo también, en este caso, de las dimensiones. Cada dimensión fue trabajada en sesiones acorde a lo que hemos programado, tenemos que respetar un sílabo, ¿no? Entonces, estos son los resultados de manera general para que noten cómo es que pues los resultados fueron significativos en cada uno de estos puntos. También quisiera mencionar un poco sobre las reflexiones. Aplicar el ABP en las universidades de nuestro país eleva el estándar de calidad y permite también contribuir con el desarrollo profesional de nuestros futuros profesionales, que es necesario, que es importante también hacer una especie de mentalidad, cambio en cómo nosotros podemos ver el paradigma de un docente y de un estudiante. Es usual que los estudiantes consideren solamente escuchar o en este caso recibir información. Sin embargo, hemos notado al momento de aplicar esta investigación que están un poco más abiertos a tener un poco de autonomía en cuanto a su aprendizaje. Ahora, se recomienda a los investigadores, dado estos resultados, considerar estos dos procesos, tanto el de planificación como el de aplicación, al momento en el que van a presentar el ABP. El aprendizaje basado en problemas tiene diversos enfoques, hay muchas teorías, entonces es necesario tener en cuenta, considerar una de ellas. La más completa es la que les he presentado. Bueno, estas son algunas de las referencias que se han utilizado para esta investigación. Les agradezco mucho su atención. Creo que ya cumplí el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Vamos ahora a darle el paso al siguiente expositor que está desde Ecuador, Jaime Guzmán Martínez. Jaime, ¿nos escuchás? Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes con todos. Yo les he traído hoy un trabajo desarrollado en los últimos 7, 8 años aproximadamente, que es lo que hemos denominado con varios colegas el método idea-tarea. Y esta vez quiero presentarles la génesis y perspectivas que tenemos sobre este método que ha venido trabajándose. Brevemente, durante estos 8 minutos, vamos a ver el fundamento y la evolución de este método, el método idea-tarea como tal, las herramientas y técnicas que utilizamos y aplicamos dentro del aula, cuál es el método de taller de diseño estratégico basado en este método, y la aplicación de métodos en proyectos conjuntos con Academia Estado-Empresa, y finalmente la perspectiva del método. Empiezo por indicarles los fundamentos y evolución del método. Básicamente el método idea-tarea se basa en el método proyectual y la formulación de proyectos, el cual tiene las 5 fases claves de un proyecto, que son el inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Está basado en los hemisferios del cerebro y la teoría de las distintas formas de pensamiento, tanto creativa como crítica. Tiene mucho de planificación y ejecución, las dos partes. Tenemos también un enfoque del pensamiento convergente y divergente,
y sabiendo que el objetivo del diseño no es diseñar como tal, sino ir más allá. No es la finalidad del diseño el diseñar. Y cambiar un enfoque de necesidades a oportunidades. Entonces, por un lado, desde esta perspectiva de las formas de pensar, sabemos o tenemos la teoría de que un lado o un hemisferio del cerebro nos ayuda más a planear, es más crítico, reflexivo y analítico, maneja datos numéricos, estadísticos y está llevado por la razón, mientras que el otro, en cambio, es más pasional, emocional, aleatorio, creativo, desestructurado y descomplicado, en pocas palabras. Este método lo empezamos a utilizar nosotros desde el 2013 y 2014 aproximadamente en el desarrollo de trabajos de titulación o trabajos de fin de carrera con los estudiantes que estaban por graduarse del 8º nivel de la carrera de diseño gráfico aquí en la Universidad Católica, y fue modelándose hacia desarrollar proyectos que estén orientados y enfocados al trabajo de distintos funcionarios o personas de la universidad, de tal manera que el trabajo de diseño pueda aportar de forma significativa a otras instancias de la universidad. En el 2015, en cambio, empezamos a desarrollar el taller de diseño estratégico, el taller de diseño conjuntamente con diseño gráfico y diseño de productos, ¿sí? Y el diseño estratégico fue un elemento que acopló estas dos visiones y perspectivas de trabajo dentro del aula. Nos enfocamos hacia trabajar con empresas y proyectos externos, básicamente, y la participación de docentes fue clave en la consolidación de este método, los aportes y visiones de distintos docentes que nos acompañaron durante el desarrollo de la asignatura denominada Taller de Diseño Estratégico. Aquí se planificaron y propusieron varias herramientas para la etapa de planificación, y en el 2017 tuvimos un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Industrias de nuestro país, en el cual hemos ido aportando a más de 70 empresas a lo largo de un periodo de 7 años aproximadamente. Y aquí vale la pena mencionar que en la carrera de diseño de productos aún se sigue manejando el método idea-tarea y desarrollando conjuntamente proyectos con estas organizaciones para más empresas. Yo actualmente ya no estoy en esa asignatura, sino que estoy desarrollando mi investigación dentro de este campo. Las bases teóricas están apoyadas en la visión que tiene Catherine Best en los fundamentos del management del diseño, donde identifica el diseño en 3 niveles distintos, tanto el estratégico, el táctico y el operativo. Por otro lado está el método del doble diamante, planteado por el Design Council, donde el pensamiento tanto convergente y divergente está presente dentro del método idea-tarea, y un cambio de enfoque donde evolucionamos del resolver necesidades, pasando por atender requerimientos de clientes hacia identificar oportunidades de acción dentro de un contexto. Por eso es muy importante la primera fase del método, que voy a explicarlo más adelante, donde identificamos cuáles son los componentes necesarios para esta investigación. El enfoque estratégico del taller, entonces, tiene un acuerdo de colaboración, por un lado, con una institución y trabaja con la realidad, con empresas. Y el método idea-tarea tiene básicamente estas dos partes, donde está la planificación y ejecución, donde IDEA es el acrónimo de estas 4 palabras de investigación, desarrollo, estrategia y actividades, y la tarea, en cambio, es, una vez que hemos planificado, ejecutarlo a través del trabajo, la acción, resultados, evaluación y la aplicación o implementación posterior. Les invitaré o tendré algunos dentro de las revistas de Palermo, están algunos de los profundizado este método y también desarrollado, pero quiero concentrarme ahora en las fases. Entonces, las 2 fases de idea-tarea se complementan a lo largo de 8 pasos y está adaptado académicamente a un ciclo académico de 16 semanas. Entonces, cada uno de estos pasos nos permite con los estudiantes ir generando distintos elementos para llegar a concretar un proyecto que está enfocado hacia la empresa y que atiende específicamente las necesidades de la empresa. Y el análisis de la empresa está en base a 3 ejes, que son la empresa, el mercado y el producto, donde el estudio de la empresa es donde convergen diversas variables de análisis del fenómeno productivo empresarial. Y estas relaciones, por ejemplo, la relación empresa-producto, nuestros estudiantes exploran si el objeto comunica eficazmente la identidad de la empresa y si la empresa cumple su promesa a través del producto comercializado. En la relación empresa-mercado, en cambio, es donde se analiza si el mercado reconoce los atributos propios de la empresa y si la empresa identifica claramente el consumidor al que vende su producto.
Y por último, la relación mercado-producto, si el consumidor entiende la utilidad y funcionalidad del producto y a su vez si el producto responde a las necesidades, deseos y expectativas del consumidor final. En la fase inicial de herramientas y técnicas hay varias que tal vez ustedes las hayan escuchado o las hayan aplicado y utilizado, pero están orientadas hacia identificar y hacer un diagnóstico de una empresa como tal y de su entorno competitivo. Mientras que otras herramientas ya son de análisis y definición, que nos permiten plantear a través de toda la aplicación de estas herramientas, que por un lado son la forma de enseñar a los estudiantes a través de la práctica y el que conozcan estas herramientas, que cuando ya evoluciona el pensamiento, los estudiantes ya se gradúan y están aplicándolo, tienen otra visión, una visión distinta de lo que es la aplicación de herramientas, no con punto y coma cada herramienta, sino más bien ya de una forma natural, el analizar una realidad. ¿Y este método? ¿Qué ha pasado y cómo queremos que evolucione este método? Bueno, primeramente lo hemos utilizado en los últimos años y continúa utilizándose dentro del ámbito académico como un método. Nosotros queremos transformarlo al ámbito empresarial como una guía de diagnóstico. Por otro lado, está enfocado a la asistencia a empresas y queremos transformarlo en una consultoría a empresas. Y a través de la formación profesional hacia una capacitación empresarial. Nosotros estamos actualmente con mi colega de diseño de productos, Amparo Álvarez, desarrollando una investigación alrededor de definir una guía de diagnóstico para emprendedores, requerimientos para producir, comercializar y ofertar una experiencia en torno al producto. Eso es lo que quería presentarles ahora. Muchas gracias. Ahora te escucho, muchas gracias Jaime por tu presentación, por cumplir con el tiempo tan perfectamente. Vamos ahora a la siguiente y última expositora del día de hoy, que es María del Carmen Cetina, que está desde México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Somos dos expositoras. Bueno, empiezo la plática. Muy bien. El título de nuestra ponencia es Plan de Estudios de Diseño de Interiores en el Contexto Económico y Laboral de Ciudad Juárez. Y bueno, en la ponencia participamos una servidora, María del Carmen Cetina, y Mónica Cubelier, pero esto pertenece a un proyecto más amplio. Mónica, ¿podrías cambiar la diapositiva, por favor? Sí. El plan de estudios de la licenciatura de Diseño de Interiores, que se imparte en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ha sufrido pocas modificaciones en los últimos años. Por ello fue necesario hacer un cambio significativo. Se conoce que los programas académicos universitarios deben estar en constante cambio y actualización para adaptarse a las transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas que propician la modificación de la demanda laboral. En este caso de estudios, desembocó en la creación de un plan de estudios. Bueno, el objetivo era identificar dónde podrían trabajar los futuros egresados. Y bueno, cabe destacar que en esta investigación se analizaron dos escenarios. Por un lado, la experiencia de los egresados en diseño de interiores y por el otro, el desarrollo económico que ha tenido Juárez en los últimos años. Ello para reconocer qué temas podrían ser incluidos en el nuevo plan de estudios. ¿Podrías cambiar de diapositiva, Mónica, por favor? Bueno, les voy a hablar un poco del desarrollo. El plan de estudios es la base pedagógica que fundamenta cómo se desarrollará la formación académica de quienes cursan una licenciatura, así como los factores internos y externos que incidirán en este proceso. Por su parte, el programa de estudios es una parte fundamental del plan, pues en este se identifican los contenidos que se verán en cada asignatura. Por ello, los resultados de esta investigación contribuirán a definir qué temas podrían llegar a ser parte del programa de estudios. En este caso, podría derivar en nuevas materias o añadir los temas que se detectaron dentro de las asignaturas. Respecto a las características que deben tener la enseñanza del diseño, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Mónica? Pimentel señala que se debe crear modelos de enseñanza que hagan posible la confrontación creativa e innovadora del diseño con la racionalización industrial y económica, porque la disciplina del diseño está vinculada a la demanda de producción material de una sociedad. Por ello, el plan de estudios debe ser congruente con el desarrollo económico para adaptarse a las necesidades de los diferentes sectores económicos.
Bien, aquí solamente presentamos algunos de los autores que presentamos en el texto en extenso, por la brevedad del tiempo, ¿no? Estoy presentando a los más significativos. En la investigación realizada por Matamoros y Gutiérrez enuncia las razones que propiciaron que se incluyeran temas de diseño de interiores en el plan de estudios de la carrera de arquitectura de la Facultad de La Habana. En este trabajo se le atribuyó a los cambios económicos y culturales que enfrentó Cuba. Se le atribuyó al cambio que se incluyera materias que están dentro del interiorismo en la carrera de arquitectura. Y bueno, pues se le da un papel importante al aspecto económico. En este caso, se partirá de la propuesta de Matamoros y de Gutiérrez, quienes coinciden en señalar que la economía y el contexto son dos variables que deben tomar en cuenta cuando se diseñan planes de estudio para las licenciaturas, pues las condiciones económicas de una localidad pueden develar cuáles son los campos laborales que tienen los egresados de diseño de interiores para desenvolverse. Para el caso específico de Ciudad Juárez, el desarrollo económico tiene bastante que ver con la adecuación de la retícula de materias y el programa de estudios. Adelante, por favor, Mónica. Bien, de tal manera que la primera herramienta metodológica de corte cuantitativo fue una encuesta mixta a egresados del programa de diseño interiores en los últimos 7 años que estuvieron laborando en el ejercicio de la profesión, con el objetivo de saber si la formación académica que habían recibido se adaptaba a las necesidades del campo laboral y conocer esas fortalezas y habilidades y áreas de oportunidad en cuanto al conocimiento adquirido y no adquirido durante su formación. La segunda herramienta metodológica fue de corte cualitativo por medio de una entrevista semiestructurada a los dueños de las empresas de diseño y o arquitectura que contraten o hayan contratado egresados del programa, con el objetivo de conocer su opinión sobre las capacidades, habilidades y las aptitudes que los egresados han demostrado al ser empleados de ellos. De tal manera que nuestro trabajo de campo, más del 89% respondió positivamente a estarse desarrollando en áreas de interiorismo, mientras que el 10% labora en otros rubros. Por lo tanto, se toma en cuenta como respuesta, o sea, como más parámetro de validez, ese 89% que sí trabaja en el campo laboral. De ese 89%, notamos que más del 40% optó por generar su propio despacho de diseño y se fue capacitando durante el proceso, mientras que el 37% señaló que habían trabajado en constructoras y despachos donde alrededor del 4% duró trabajando ahí un promedio de 18 meses para después poner su propio despacho. Finalmente, el 14% estableció su propio negocio de venta de materiales acabados, decoración y actualmente están en la venta de muebles de oficina. Al mismo tiempo, también se detecta la relación entre los conocimientos adquiridos y los conocimientos que tuvieron que adquirir al egresar, donde se obtiene que el 48% necesitaron conocimientos de las características y propiedades de materiales de construcción. El 31% manifiesta haber necesitado conocimientos en tecnología y programas de dibujo, cálculo de precios y administración. Y el 13% hablaron de conocimientos en relación a cómo cotizar, vender, cómo cobrar el trabajo de un diseñador, dado que sabemos, intangible, ¿no? Lo que nos ayuda a detectar las áreas de oportunidad para mejorar el nuevo plan de estudios, los cuales fueron lineamientos constructivos para el diseño de la industria maquiladora, pues existe un área de oportunidad para el interiorismo en este ambiente. Lineamientos y estrategias para el diseño de espacios de salud como clínicas y hospitales y, en cierta medida, también la hotelería. Mencionaron sobre el diseño de jardines, piscinas, espacios de distracción como los acuarios. En menor porcentaje mencionaron la necesidad de diseñar espacios destinados a la cultura. Aunado a ello, señalaron que era necesario ampliar los conocimientos sobre la ejecución de obras y las instalaciones especiales por la demanda que existe en este rubro de trabajo en el campo laboral. Adelante, Carmen. Bien, los resultados, la discusión de nuestra investigación sería la siguiente.
Los resultados de la encuesta mixta y los de trabajo documental fueron contrastados y coincidieron en varios puntos. Ejemplo de ello son las áreas económicas, el desarrollo de las áreas económicas que hay aquí en Ciudad Juárez y las áreas que a su vez, en las que a su vez se emplearon los chicos que egresaron de diseño de interiores. Los graduados señalaron que habían trabajado en el sector comercial en algunas áreas tales como servicios, salud médico, dental, veterinarias, espacios de cuidado personal, comercios, restaurantes, datos que coinciden casi totalmente con los estudios económicos. La información permitió discernir cuáles temas se podrían convertir en contenidos de programas de estudios a través de la creación de clases destinadas a la práctica del diseño de interiores y que otros podrían formar parte de algunas asignaturas. En este sentido, se consideró la posibilidad de crear talleres para la práctica del diseño a partir de los siguientes temas: espacios de trabajo, el cual podría proporcionar los conocimientos necesarios para quienes trabajan en empresas maquiladoras aquí en Juárez, servicios de salud, hospedaje y hostelería, espacios comerciales minoristas y tiendas en centros comerciales, espacios exteriores tales como patios, terrazas y jardines. Los egresados señalaron la necesidad de saber más sobre administración, mercadotecnia. Por ello se propuso que estos temas formaran parte de los contenidos de nuevas asignaturas, y de otras que ya se imparten. Algo similar ocurre en el caso de la formación de aspectos técnicos y lineamientos constructivos destinados al trabajo en maquiladores, clínicas y hospitales. Y bueno, esperamos estar dentro del tiempo que nos correspondía. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos faltó decir que, bueno, es una investigación de corte práctico y, bueno, pues obviamente con fundamentos teóricos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ambas. Justo dijiste espero estar en el tiempo y sonó la alarma, así que una sincronía ahí muy... Bueno, estuve viendo que en el chat hubo muchos comentarios que se pasaron los datos. María Belén, si querés agregar algo más, hacer un resumen sobre lo que se te preguntó, comentar algo. No, les puedo comentar que es una tesis en etnografía. Yo obviamente vengo del campo del diseño, para mí ha sido un corrimiento epistemológico difícil. Ahí estoy navegando, porque ahí le comentaba a la compañera, pero la etnografía lo que permite es conocer la experiencia de los sujetos. Entonces como que estamos hablando de lo que vivió, cómo lo sintió, cómo lo transitó, y desde ahí es mi interés de ver cómo esa etapa formativa lo influenció a cada sujeto o profesional, y el impacto que tiene después en la práctica laboral, ¿no? Que de eso se va traccionando. Lo que sí, como les dije, es como que abro más puertas y nunca cierro. Así que ahora estoy como en la etapa de intentar cerrar. Estoy escribiendo ya, por eso es que te decía que no tengo tanto publicado, más que estas ponencias que voy haciendo, cosas así que te puedo compartir perfectamente. Agradezco las preguntas, agradezco un montón el espacio de intercambio. Gracias. Súper interesante, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere agregar algo más a la exposición que realizó? Yo quisiera, perdón, disculpa que te interrumpa, si Jaime Guzmán nos pudiera compartir los títulos de sus trabajos publicados en Palermo para poderlos ver sobre su metodología. Claro, claro, con mucho gusto. Ya les paso el link acá, en el cuaderno 104. Muy bien. Ahí Jaime puede pasar el link por el chat y si no, les cuento que accediendo a la facultad tenemos en nuestra web un lugar que dice publicaciones, cuadernos y ahí están absolutamente todos los cuadernos que se publican por si les interesa acceder a más materiales o es de acceso libre y gratuito, ¿sí? Muy bien. ¿Te escuchamos, Angli? Gracias, Pamela. Tengo una consulta breve para la exposición que hacían ahora de último María del Carmen y Mónica. Me parece sumamente interesante también este estudio de mercado que ellas realizan, ¿verdad? El mercado laboral de los estudiantes, bueno, ya egresados, en este caso profesionales, pero me surge la duda en cuanto a las áreas económicas que presentaban al final. Mencionaban el tema del sector secundario y terciario. Al menos en Guatemala, digamos, la división de los sectores de la economía ya para el trabajo, el sector secundario se refiere a iniciativa privada y el sector terciario es lo que nosotros conocemos como, en su mayoría, las ONGs, ¿verdad? Todo este sector social y todas estas instituciones no gubernamentales. Entonces, mi pregunta va orientada en esto. Cuando hablan ustedes acerca del sector secundario y terciario de las áreas económicas que fueron consultadas,
¿A qué se refiere puramente desde México, verdad? A ver si tiene alguna diferencia con lo que nosotros vemos acá en Guatemala o esas divisiones en el mercado. Gracias. Bueno, es el sector de servicio, ¿sí? Ninguno tiene que ver con ONGs ni nada. Uno es sector servicio y el otro tiene que ver con la industria. Son básicamente, y bueno, una de las cosas que yo quisiera aclarar, no hicimos un estudio económico, consultamos la bibliografía escrita aquí en Ciudad Juárez sobre el desarrollo económico en los últimos 5 a 10 años, ¿no? Y bueno, pues lo que señalan ahí, la mayor parte de esas investigaciones, es que gran parte del desarrollo económico de Ciudad Juárez se lo debe a la presencia del Paso, Texas, que mucha gente viene para acá y compra los servicios porque son más económicos aquí en México. Entonces, algunas áreas que específicamente se han desarrollado por la presencia del Paso, Texas, en el sector secundario, el sector de servicio, serían las clínicas, que es más barato el servicio de salud, el cuidado para los animales y bueno, en todo esto, pero es, bueno, nada más la aclaración que no hicimos el estudio económico, ya revisamos bibliografía del desarrollo económico. Gracias. Está clasificado como sector secundario, como dice la doctora Cetina, salud, médico-dentales, las veterinarias, espacios del cuidado personal, comercios, restaurantes y similar. Y el terciario son prácticamente las constructoras y la industria maquiladora. Aquí en Ciudad Juárez hay muchos parques industriales de industria maquiladora de ensamble de partes de autos. Excelente, les agradezco la aclaración. Gracias a ambas. De nada. Muchas gracias. Vi que ya compartieron el link en el chat. Les pido por favor que lo copien o que lo abran y que los dejen ahí porque una vez que salen se borra todo el chat para que tengan acceso a la información. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, voy a dar cierre a esta comisión. Espero que haya sido tan enriquecedora como lo fue para mí y para ustedes. La verdad que fue un placer escucharlos y aparte de lugares tan variados de América Latina, es un enorme placer para mí haber estado acá. Los espero, si ustedes pueden y tienen tiempo, en la siguiente comisión que tenemos el día de hoy, que comienza a las 19 horas Argentina, que es también sobre diseño y creatividad. Y también a lo largo de toda la semana vamos a seguir teniendo estos encuentros. Así que están bienvenidos y si no, los pueden revivir después a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en breve. Hasta luego.